Cuando vine a Estados Unidos pensé que lo había dejado atrás. Opté por el silencio. Nunca quise hablar de ello. Me lo iba a llevar a la tumba. Hasta que Knut me interrogó. Debió ser hacia 1967 o 1968. Yo debía estar pasando el fin de semana con mi abuela y ella me había avisado de que iba a ser un fin de semana muy especial porque la tía Garda, como siempre la llamaba, iba a venir desde Nueva York a casa de mi abuela en Berlín Este. Yo estaba entusiasmado. Una tía de Nueva York, de Estados Unidos, y que me dejasen estar presente. Para alguien que se ha criado en Berlín Este era una idea inimaginable. Nueva York. Tengo una tía en Nueva York. Era algo increíble. Sé que mi abuela se había preparado a fondo para la visita. Había ido a la compra, había ordenado y limpiado toda la casa y había puesto la mesa muy bonita. Estaba emocionada. Y también recuerdo que me habían contado, probablemente mi abuela, lo que le había pasado a Garda. Había tenido un hijo. Lo había perdido en un campo de concentración y no se le podía preguntar por ello. Estábamos todos sentados y entró Garda. Fue muy emocionante. Somos una familia muy animada y ruidosa. Recuerdo que nos dijo que no le había resultado nada complicado venir a vernos. Entró por Checkpoint Charlie, me acuerdo muy bien. Y me acuerdo porque me sonaba raro. Checkpoint Charlie. Me parecía muy gracioso, como Charlie Chaplin. No sabía lo que era. Hoy sé que era el punto por donde entraban los extranjeros, es decir, los norteamericanos. Eran quienes ocupaban Berlín Oeste y por eso le habían dejado pasar. Y me trajo regalos, me trajo chocolate, me acuerdo bien, y un coche de policía estadounidense de hojalata. En un momento dado, nunca lo olvidaré, sentí la necesidad de entablar conversación con ella. Sabía que no podía preguntarle por su hijo, eso estaba claro, pero ella acababa de mencionar a otro hijo, hablando de Vietnam, diciendo que tendría que ir a la guerra si fuera mayor. Pensé, vale, si ha mencionado a este hijo, aunque tenía otro sobre el que no se puede preguntar, pregúntale por este. Sería relativamente inofensivo. Así que le dije, vaya, así que tienes otro hijo. Fue horrible. Todavía me resulta violento cuando lo recuerdo. Todavía recuerdo el silencio total que reinó en la mesa. No podía creerme que un niño me preguntara algo semejante. Le habían advertido que no debía hacerlo, pero lo hizo. Debí de darle pie de algún modo. Y nadie respondió nada. Yo me quedé aterrada. Pensé, ¿quiere hablar de mi gran secreto?
Yo a Garda siempre la he considerado una prima. De pequeña se crió con la familia de mi madre, porque sus padres tenían que trabajar mucho y estaba mucho tiempo sola. Siempre estaba con nosotros. La conozco desde siempre. Era una amistad entre abuelas. Mi abuela y la suya eran amigas. Vivían en el mismo descansillo como los que hay en tantas casas de Berlín. Allí vivía esa familia judía, los padres de Garda con sus hermanos y mis abuelos con sus hijos. En el barrio donde se criaron, esas cosas daban igual. Allí vivían judíos y vivían cristianos, todos gente modesta. Todos tenían que trabajar mucho y les costaba llegar a fin de mes. Mi madre siempre contaba que al padre de Garda, que no sé a qué se dedicaba, cuando cobraba el salario de la semana, su mujer siempre tenía que ir a sacarle del bar para que no se lo gastara todo. Mi madre contaba que siempre le gritaba e incluso le pegaba porque era muy despilfarrador. Y la madre de Garda tenía que trabajar como una mula. Creo que cuando murió mi abuela me quedó claro que la historia desaparecería para siempre, la historia privada de la familia. Cuando la abuela hablaba de la época de los nazis o la época anterior, conservaba unos recuerdos muy vivos, y para mí era como si estuviera con ella, dentro de una película a todo color. Era una narradora maravillosa. Cuando murió la abuela, ya no pude preguntarle a nadie y algo desapareció. Entonces recordé que Garda había sido una testigo importante y que su historia, que era tan poco clara e imprecisa, tenía mucho valor y que tenía que escribirla una vez que hubiera logrado que me la contase. Tardé muchos años. Me insistió mucho, pero yo no reaccioné. Y al final le dije, ¿y a quién le va a interesar? Miles de personas salieron de Auschwitz y no le interesa a nadie. Hasta que me dijo que quería escribir un libro con lo que yo le contase y que no tenía que contarle lo que no quisiera. Entonces le dije, muy bien, te hablaré de Auschwitz y de cómo escapé y de cómo me arrestaron, pero el resto... Oh, the good life, full of fun, seems to be the ideal. Yes, the good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So be honest with yourself, don't try to fake romance. It's the good life to be free and explore the unknown. Like the heartaches, when you learn you must face them alone. Please remember, I still want you, and in case you wonder why, well, just wake up and kiss that good life goodbye.
Hola, aquí estoy otra vez. Te estaba esperando. Me alegro mucho de volver a verte. ¿Y yo a ti? Garda se mostró muy reacia, he de decirlo. Se alegró mucho, pero se mostró muy reacia. Y en parte lo entiendo. No estaba claro lo que ocultaba. ¿Cómo estás? Cada vez más vieja. Cuando vino Nud, mi hijo estaba en California y nos llamó. Y estaba muy nervioso y emocionado. ¿Diga? Sí, estamos ocupados, Steven. Nud está aquí. Llámame luego. ¿Qué? ¿El número de teléfono de Nud? Él ya sabía que había estado en Auschwitz y que había escapado, pero no sabía que tenía una hermana, y no se lo conté. Al principio siempre hablaba por teléfono con Steven cuando hablaba con Garda. Tenía una voz cálida y agradable. Primero se mostró muy razonable y amable. Pero cuando se enteró de mi proyecto, de que quería que Garda me contase su historia, comenzó a tener dudas. Y la verdad es que sus argumentos no se podían rechazar. Apuntaban en la dirección lógica. Es una señora mayor. ¿Para qué someterla a algo semejante? Él tampoco sabía la historia que iba a contar y tal vez tenía miedo. ¿Este es Steven? Sí. Es una foto muy sosa. Comprendo que Steven esté celoso de Nud, porque es mi hijo. Y debería haber confiado en él más que en Nud. Aunque Steven preguntó muchas veces lo que pasó y cómo sobreviví, nunca le contesté. Siempre me negué. No se lo quise contar. A lo mejor resulta más difícil con tus propios hijos. A mi padre le gustaba cocinar y a veces hacía pastel de patata. No es que fuera un festín, era pastel de patata, pero a todos nos gustaba mucho. Y me enviaba a casa de Garda, que entonces vivía aquí, en la calle Mendelssohn, y me decía: vete a buscar a Garda, que hoy hay comida rica, pero dile que se tape la estrella con la bufanda. Ella ya llevaba la estrella, y cuando iba a buscar a Garda, ella me decía: camina un par de metros por delante de mí, no nos pueden ver juntas. La madre de Nud se acuerda de más cosas que yo. Yo llevaba la estrella en el brazo y ella andaba detrás de mí y me defendía. Sí, pero miedo nunca tuve. Cuando se es joven, se tiene valor. Está sucia. Durante mucho tiempo pensé que como soy periodista podía llevar una grabadora y grabarlo todo para luego contarlo en primera persona. Yo, Garda, he vivido esto y lo otro, pero en los primeros días me di cuenta de que no funcionaría.
porque los recuerdos que tenía en la cabeza carecían de hilo narrativo. No eran una biografía con capítulos y descripciones claras, eran solo fragmentos, pedazos de recuerdos rotos, fatigosamente recuperados, que había que recomponer. Mi padre era un poco charlatán y no trabajaba mucho. Y mi madre tenía que hacerlo todo. Trabajaba siempre mucho y era muy buena con nosotros. Yo estaba en el colegio cuando comenzaron los racionamientos y los niños nunca comían suficiente. Yo siempre llevaba los mejores bocadillos y todos me preguntaban de dónde los sacaba. Cuando se lo preguntaba a mi madre, nos decía que nos daba a nosotros su ración. Nunca tuve una verdadera vida familiar. Mi familia era la familia de Knut. Mi madre tenía que trabajar y me dejaba con ellos, que eran muy simpáticos conmigo. Me cosían la ropa, me llevaban a todas partes y cuando mi madre no estaba en casa, su casa era la mía. Pero no fui una niña desgraciada. No. Claro que sufrí, porque mi familia no estaba unida. Mi hermano se fue de casa porque no soportaba más. Y mi hermana se buscó su propio círculo. En el colegio no pude aprender mucho porque me sacaron con 14 años. No me dejaron seguir. No me lo tomé como una tragedia, pero luego me entró miedo. A partir de 1936, en 1939 fue aún peor. Se llevaron primero a mi padre y luego a mi madre, que habían nacido en Polonia. Como yo nací en Berlín, a mí no se me llevaron. Me hubiera gustado ir con mi madre. La despedida fue horrible. Fui a la estación y nos dijimos adiós con la mano. No sabía que sería la última vez que la vería. A menudo tuve miedo de la impresión que podía causarle. Pero me inmiscuí en la vida de una señora mayor y me acerqué a ella con el fin de enmendar las cosas de algún modo, o de volver a arreglarlas. Me entrometí en su destino. Pero nuestra profesión a menudo es así. Explotamos una historia especial para poder presentarla. Garda me considera también un periodista en busca de un reportaje. Y fue una época muy interesante. Es una época que te engancha, te agarra y no te suelta. Aunque en este caso, utilizar la palabra interesante casi resulta infame. Interesante. Con 18 años me quedé sin padres.
Mi hermana estaba en Panamá y mi hermano en Polonia. Sí, estaba sola. Y tuve que hacer trabajos forzados. Cosí abrigos de piel para el ejército. Tenía que ganar dinero. Quien era rápido ganaba más dinero y quien era más lento, menos. A mí se me daba muy bien y el jefe me dijo que yo serviría de modelo. Tenía que coser rápido y las demás tenían que trabajar tan rápido como yo. Pero hacía trampas. Me sentaba frente a la máquina y hacía como que cosía. Pero no cosía rápido, porque sabía que las demás no podían seguirme. Eran mujeres de profesores, de médicos, de abogados, que no tenían ni idea de coser. Yo las encubría. El jefe, que era un gran nazi, era muy paciente conmigo. A veces me ofrecía un cigarrillo. Y una vez me dijo, ¿puedes coser más rápido? Sé que puedes coser más rápido. Y un día se acabó todo. Nos vinieron a buscar y no pudimos ni recoger nuestras cosas. Nos llevaron a todas a un almacén de la calle Grosse Hamburg. De ahí salían los transportes que iban a Auschwitz. Fue en el 43. Sí. Un amigo nos dijo que cuando llegabas a Auschwitz ponían a un lado a la gente que iban a gasear y a otro a la gente que iban a usar temporalmente para trabajar. Entonces pensé que tenía que escapar de allí. Tenía amigos que me podían ayudar. Era fuerte y joven. Y un día que no había guardias, trepé el muro. Me arranqué la estrella y me fui. Es ridículo. Es tan anticuado. Ahora los mejores coches son los alemanes. Y los más caros. Me ha parecido todo horrible. No me ha gustado nada. Solo han salido trajes folclóricos y Mercedes. Coches buenos y trajes típicos. ¿Qué va a pensar la gente de Alemania? Mi país no es Alemania. Es este. Es Estados Unidos. Ha pasado demasiado. Pero en Berlín estaría mejor. Tendría a los hijos de mis amigas, pero no puedo irme. Mi hijo está aquí y le sentaría mal que volviera a Berlín después de todo lo que pasó.
Para Steven, debió de ser muy difícil encontrar su propia identidad. Garda nació en Berlín, así que él tiene algo de berlinés, algo de alemán. Pero decidió ser un judío muy concienciado y se opone de una forma muy concienciada a todo lo alemán. Y lo lleva hasta extremos un poco raros. Por ejemplo, su madre le trajo mazapán, un mazapán de Lübeck muy bueno, y él ni lo tocó porque era de Alemania. Una vez mi marido me compró un Volkswagen y Steven dijo que nunca se subiría a él. ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Te has comprado un coche alemán? Mucha gente vivía de forma ilegal. Les llamaban U-Boote, submarinos, porque no se les veía. Te quitabas las estrellas y esperabas que no te viera nadie que supiera quién eras. Hilde era tía de Knud. Me tuvo escondida. Hoy me doy cuenta del peligro que corrió. Entonces no era consciente. Mi madre fue muy valiente. Creo que entonces no me daba cuenta, como me doy hoy, de lo peligroso que era. Porque lo era. Cuando íbamos al cine, mi madre le prestaba un abrigo y venía con nosotros. Se quedó mucho tiempo en nuestra casa. No me parecía que sufriera. Olía bien, llevaba sombrero e iba bien vestida. Por supuesto que mi subconsciente tenía miedo de que me reconocieran. Un día al salir de casa, mi antiguo jefe me vio y me asustó mucho. Me dijo, «Te habían arrestado, ¿qué haces aquí?» Entonces me miró y me dijo, «¿Y eso que llevaba su uniforme marrón? No te he visto, ni te veré nunca». Y eso fue todo. Nos podría haber denunciado a Hilde y a mí, pero no lo hizo. Seguí trabajando a escondidas, cosiendo pieles. Una vez me acerqué a un taller de confección y un hombre se me acercó. Se fijó en mí y me preguntó si buscaba trabajo. Me impresionó mucho, porque era muy guapo. Me dio su dirección y empecé a trabajar para él. Era peletero. Tenía un taller en Kurfürst Daphab. Era húngaro y hablaba mal alemán. Zoltán Barotti. Zoltán tenía mucho encanto. Y como no tenía novio, me enamoré de él. Tenía 23 años. Y fue el primer hombre con el que me acosté. Era muy húngaro, muy húngaro. O como solemos pensar que son los húngaros, un poco temperamentales. Siempre iba muy bien vestido, muy elegante. Y le iba bien el negocio. Te dejaba probarte los abrigos, abrigos de piel.
Eso era lo mejor de todo. A nosotras nos encantaba. Yo por lo menos estaba encantada. Este es Barotti. Sí. Y está dedicada. Sí. ¿Qué escribió detrás? No sabía hablar alemán. Ya. No sé lo que pone. ¿Qué escribió? Mi amor, siempre. Así que fuiste a Berchtesgaden. Sí, me dijo que iba a ir a Berchtesgaden con un amigo y me pidió que le acompañase. Le dije que sí porque tenía papeles falsos. ¿Y te pidieron los papeles? Sí, pero llevaba un pasaporte suizo. Estás muy chic con turbante, muy elegante. Allí perdí la inocencia. ¿Perdiste la inocencia en Berchtesgaden? Sí, Así que fue el gran amor de tu vida. seguramente. Pero entonces no sabía que me engañaba. Yo no era la única. Estaba casado. No era ningún héroe. Resulta difícil de imaginar. Vivía ilegalmente y tenía un amante casado. Eran secretos que parecían sacados de una novela. Por eso no quería contar nada. Por motivos comprensibles, puramente personales. Hoy yo tampoco lo entiendo. Pero fue el motivo por el que nunca quise hablar de ello. Ni con mi marido, con el que me casé luego, ni con mi hijo. Era un tema tabú para mí. Me daba vergüenza. Al principio me llevé una sorpresa, pero luego comprendí que aunque fuera una superviviente del Holocausto, era una persona normal, con una vida privada y motivos personales para no hablar de ciertas cosas. Ahora estamos acostumbrados por la televisión y la cultura del recuerdo a que los testigos de esa época sean personas transparentes que siempre dicen lo correcto en el momento adecuado. Pero también son personas que tienen derecho a callarse ciertas cosas. Alguien me delató. Hoy sigo sin saber quién. Un día llamaron a la puerta y vinieron a buscarme dos personas que me llamaron por mi verdadero nombre y lo sabían todo. Luego me enteré de que los que me vinieron a buscar eran judíos que trabajaban como espías para la Gestapo.
Les dije que les daría todo mi dinero, que lo tenía escondido, pero que me dejaran irme. Pero no me dejaron irme. Fue horrible. Las madres gritaban. No querían entregar a sus hijos. Y los niños que tenían madre no querían dejar a sus madres. Fue horrible. Tuve que presenciarlo sabiendo lo que les iban a hacer. Los que colocaban a un lado iban hacia la muerte. Vi los hornos y sabía que se olía la peste de los incinerados. Quemaban a las personas superfluas que no servían para trabajar. La mayoría no sabía qué les iba a pasar. Nos daban un número y nos cortaban el pelo, pero no del todo, solo un poco. Yo arrastraba piedras o desenterraba patatas y nabos. El toque de Diana era lo peor. Hiciera frío o viento, no teníamos zapatos. No sabía que había montañas. Me encantan la naturaleza y las montañas. Nos daban bromo y era como si no estuviésemos allí, para que no nos rebelásemos y no pensáramos demasiado y no nos fijásemos en nada, para que solo pensáramos en qué podíamos comer. Cuando comíamos por la noche, solo hablábamos de comida, de si pudiésemos comer una salchicha. Cuando íbamos a recoger patatas o nabos, intentábamos robar alguno. Escondíamos las patatas en el sobaco y cuando nos registraban, no las encontraban. Cuando te dormías, las escondías debajo de la cabeza para que los demás no te las quitasen. O las ratas. Entonces me di cuenta de que estaba engordando, aunque no comiera. Pasábamos mucha hambre. Y no me alegré mucho. Porque sabía lo que le harían al niño.
Aunque he leído y he oído muchas cosas, hay un elemento que nunca me había imaginado que ocurría en Auschwitz, y es que nacían niños. Existe un muro del entendimiento que no se puede cruzar, y nosotros estamos al otro lado. Podemos recibir noticias del otro lado, podemos escucharlas e intentar entenderlas, pero siempre nos superarán. Me extrañó que no me hubieran eliminado. Pensé que no se habían dado cuenta. Hoy sigo sin saberlo. Al principio no se me notaba. Cuando llamaban a formar, Mengele nos seleccionaba, unas al lado izquierdo y otras al lado derecho. Las de un lado iban a la cámara de gas y las otras a trabajar. Mengele realizaba la selección con guantes blancos. Era un hombre apuesto. Entonces me llamó, tú, ven aquí. Yo le respondí en alemán, aunque estábamos en Polonia. Me preguntó de dónde era. Le dije que era de Berlín. Me dijo, ¿y cuándo has llegado? Estábamos desnudas delante de él. Y entonces me dijo, vete, vuelve a tu lado. Intenté aprovecharlo lo mejor posible. Estaba contenta, porque a lo mejor me dejaban traer a mi hijo al mundo y se me había acabado todo. El parto fue doloroso, como todos los partos, muy doloroso, sin anestesia. Me dejaron quedarme el bebé y no sabía por qué. Solo supe que era una niña. Pero justo después del parto, no sé qué me hicieron en el pecho, que me quedé sin leche. No pude darle el pecho. Nunca pude alimentar a la niña. Así que al principio una rusa, que tenía muchos dolores porque tenía mucha leche, se llevaba a la niña y le daba de comer. Pero cuando vieron lo que hacía, se lo prohibieron. Sus hijos estaban vivos. A los niños rusos no los mataban. Solo a los niños judíos. La niña se murió de hambre. Cada vez estaba más débil. Yo pensaba que estaba dormida. Cuando la niña llevaba 2 semanas dormida, yo lo seguía creyendo. Me la quisieron quitar y les dije que estaba dormida. La niña está viva, solo está dormida. No me lo quería creer. Entonces se la llevaron. Ya estaba muerta. No respiraba. Pero yo les dije que la dejasen vivir, que estaba viva, que solo estaba dormida. Tenía el presentimiento de que la niña estaba viva y que pasaría algo, un milagro, que alguien vendría a Auschwitz y nos salvaría. Y en mis pensamientos la llamaba Silvia.
Aquel día me quedé sin habla. Nos sentamos y después de tantos años, de 40 años, me lo contó y supe lo que había pasado. La niña murió en noviembre, a principios de noviembre. Yo seguí trabajando. No sabíamos si los rumores eran falsos. Decían que los rusos estaban cada vez más cerca y nos iban a liberar. Y un día nos dijeron que nos teníamos que ir a otro campo, porque los rusos estaban demasiado cerca. Estuvimos caminando muchos kilómetros. Y luego nos cargaron en vagones de ganado, hacinados, y pensé que no sobreviviría al segundo campo y que tenía que encontrar la forma de escapar. Nos dijeron que teníamos que desnudarnos y yo dije que no quería hacerlo delante de los hombres y pedí permiso para salir. Me dejaron salir y vi otros trenes, 3 trenes. Me escondí debajo del segundo tren, pero luego oí que iba a arrancar y me escondí dentro del tercero. Vi un compartimento donde no había nadie y me escondí dentro. No tenía ni idea de que el tren iba hacia el este y de que estaba lleno de soldados. De repente se abrió la puerta y entró un soldado. Yo empecé a llorar, asustada, porque pensé que me habían cogido. Pero el soldado me dijo: no llores, yo voy al frente, pero los rusos están cerca y voy a desertar. No tengas miedo de mí. Quédate en el tren. Solo hay soldados. Te ayudaré. Me pareció irreal. El tren se detuvo en Zagán, en la Alta Silesia. Los soldados se fueron al cuartel. Yo esperé en el tren. Y por la noche vino el soldado y me trajo botas y zapatos. Me dijo que se fiarían de él porque llevaba uniforme. Entonces llamó a otra puerta y dijo: tengo aquí una mujer rusa que está huyendo de los rusos. ¿Puede quedarse con vosotros? ¿Puede escapar con vosotros? Lo ha perdido todo. Solo lleva lo puesto. Cuando entré, vi las fotos de las SS y la SA en las paredes y me llevé un susto horrible. Pero fingí para que no se me notara. Y dijeron: por supuesto, nos llevaremos a la mujer y la ayudaremos. Al soldado nunca más le volví a ver. Así que fueron los nazis quienes me salvaron. Dormí allí esa noche. Sudé tanto por el miedo que la cama estaba empapada de sudor. Entonces, una mujer me preguntó qué llevaba en el brazo. Llevaba el número. Me quedé horrorizada, pero luego dije: esto. Estuve con un marinero
y me apuntó su número de teléfono. A propósito, ¿tiene una tirita? Me gustaría tapármelo. No quiero que se me vea. Y me creyó, porque no tenían idea de que a los presos de Auschwitz les tatuaban un número. Y me fui con ellos en dirección a Berlín. Este es el número que hice que me arrancasen, porque aunque escapé en enero de 1945, era un peligro que me viesen con el número, porque podían volverme a arrestar. Han pasado tantos años. Así que fui a un médico que vivía en mi cele. Le conté mi secreto y me lo arrancó. Estuve años sin mirar la estrella y el número porque quería olvidar. Vaya, el número el alcohol se ha secado. Hacía tantos años que no lo abría. Se ha estropeado. He conservado el número para demostrar que estuve en Auschwitz. Quiero que me entierren con él. Cuando apareció Garda no me lo pude creer. De repente se presentó, tan entrañable y cálida como siempre, como había sido antes. Tal vez estaba más delgada y parecía mayor. Pero no estaba como se podía esperar. Se esperaría que estuviera como un esqueleto, pero no. Y la cogimos de nuevo en la familia. En 1945, cuando volvimos a verla, ella contó lo que le había pasado. Nosotras nos enteramos por nuestras madres. Mi prima y yo ya éramos mayores y nos pidió que nunca contásemos, ni en una conversación, ni en una carta, que había tenido una niña. Nunca más volvimos a hablar de ello, nunca le preguntamos nada. Sabíamos que había sido una tragedia para ella y no tenía sentido hurgar en la herida. Lo sabíamos y punto. Lo reprimió todo. Lo reprimió todo. Y así lo superó. No quería pensar en ello. No quería pensar en la hija que había perdido.
Quería olvidar Auschwitz, olvidar a ese hombre y empezar una nueva vida. Ya tenía la historia de Garda, sabía lo que había pasado con su hija, pero seguía sin existir una explicación. No sabía por qué le habían permitido a Garda tener a la niña, qué había pasado, por qué se la dejaron tener aunque solo fuera unos días. La otra pregunta era quién le había salvado la vida. Esa fue mi nueva misión. Tenía que averiguar a toda costa quién era y encontrarle. Cuando se fue Nud, me sentí aliviada. Aunque le tengo cariño, aunque le tengo mucho cariño, me alegré de que se fuera y de no tener que contarle nada más. Me costó mucho hablar de ello. Aunque creo que habría sido mejor que hubiera hablado antes. A lo mejor me había aliviado un poco. Pero por otro lado, me habría preocupado mucho. ¿Qué habría pensado la gente de mí? En Berlín no habría importado mucho, pero aquí, en Estados Unidos, sobre todo en los círculos judíos, no se podía tener un hijo antes de casarse. Le dije a Nud que el libro no podría traducirse en ningún caso al inglés, porque no quería que mi hijo se enterase. ¿Quién era ese hombre? ¿Quién le salvó la vida? Después de la guerra, Garda intentó darle las gracias. 2 años después del fin de la guerra, emigró a Estados Unidos. Le envió un paquete con productos de primera necesidad, pero no obtuvo respuesta. No le dio las gracias, así que en Nueva York le pregunté cómo se llamaba, para averiguar quién era, averiguar algo sobre él o sobre su familia. Pero se le había olvidado el nombre. Fue horrible. Para ella y para mí. Le dio mucha pena porque le había salvado la vida, pero hacía 60 años que no pronunciaba su nombre. Luego se acordó de la dirección, de la calle y del número, en Constanza, en el lago Boden. Llamé al archivo municipal de Constanza y el archivero, el doctor Klockner, buscó en una guía de direcciones, creo que de 1943. Me leyó los nombres de la gente que había vivido allí. Escribí todos los nombres y luego llamé a Garda y le pregunté. Le dije que reconocía el nombre de Fridolin, porque era muy raro. Era el hombre que me había ayudado. Entonces hice una llamada extraordinaria, que solo puede hacerse una vez en la vida. Dije, sé con certeza que su padre le salvó la vida a una mujer en la guerra. Me parecía una misión bonita. Tenía la sensación de que le convertiría en un héroe. Pero Elspeth, su hija, me dijo por teléfono, no se lo esperará. Pero no fue un padre ejemplar. Lo formuló exactamente así, no fue un padre ejemplar. Me enteré por Nud de que había sido un mal padre y un mal marido. Me pareció increíble después de lo que hizo por mí. Del gran peligro que corrió. Si le hubiesen pillado, le habrían fusilado. Y a mí también. Creo que para la familia Kaut
Lo que hizo su padre es un enigma. Por suerte, poco después recibí una carta que decía: por favor, salude a Garda de nuestra parte y dígale que ella también ha salvado a alguien, nuestra imagen de Fridolin Kaut, y la posibilidad de considerarle una buena persona. I got life, I got my freedom, I got life. Cuando llegué, enseguida encontré trabajo y por la tarde iba al colegio, a una clase llena de inmigrantes que aprendían inglés. Había un alumno que no dejaba de preguntar cosas y me ponía de mal humor. Al salir le dije: ¿te crees que eres el único que estudia aquí? Todos queremos aprender. Salimos del trabajo y estamos cansados, y el profesor solo puede responder a tus preguntas. No es justo. No está bien. Él me miró y me dijo: ¿quieres tomar un café? Go for a cup of coffee. Seguimos hablando y así nos conocimos. So haben wir uns kennengelernt. Sam era guapo, con el pelo negro, ondulado. Gewältigtes schwarzes Haar. Era polaco, War vom Polen. casi de la misma zona de donde eran mis padres. Wo meine Eltern Me contó Ja, er hat mir que había erzählt, perdido a dass sus padres seine Eltern verloren hat, y a su hermana, dass er verloren hat. Er hat a auch toda seine su familia. Familie. Da hatten Teníamos wir eso en común. Gemeinsames. Sí, y a partir de esa taza de café, acabamos casándonos. Geheiratet haben. Eran una pareja feliz y muy guapa. Iban muy bien vestidos y salían a bailar. Ha tenido una vida feliz, de verdad. Pero era un poco callada cuando estaba delante de él. No decía nada. Él la dominaba. Cuando salíamos los tres, él mandaba, era el jefe, era el hombre. Y Garda era una persona muy discreta, como yo. Para nosotras no es normal preguntarse cosas como hacen los norteamericanos, que enseguida te cuentan toda su vida en 5 minutos.
Que Dios recuerde el alma de mi querido padre, que descansa eternamente. En su memoria prometo realizar actos de caridad y buenas obras. Así que fui al matrimonio con una mentira. De lo contrario, él nunca se habría casado. Era muy conservador. Y Steven, si lo supiera, no lamento haberlo ocultado. Mi marido no lo habría entendido, ni mi hijo tampoco. Seguramente lo que descubrí en Auschwitz no fue significativo para Garda, pero para mí sí. Sin las mujeres de allí creo que no habría entendido su historia. Fue como el fin del trayecto de un viaje, el punto final. Cuando me enseñaron los documentos, también fue conmovedor para ellas porque era una historia muy especial que no conocían. Aquí, por ejemplo, están los niños que nacieron en Auschwitz. Mire. A este le conozco personalmente. Víctor nació en Auschwitz-Birkenau, octubre de 1944. Entonces se le ocurrió una explicación posible. El caso de Ruth Elias, de Israel. Una judía que en principio había vivido lo mismo que Garda, pero medio año antes, en verano de 1944. Y tuvo el mismo destino. Perdió a su hijo, bajo la mirada de Mengele. También iba a verle a diario para ver si el niño seguía vivo, y para la madre, Ruth Elias, también fue una tragedia ver a su hijo morirse de hambre. Pero a diferencia de Garda, Ruth tenía amigas y ayudantes, una red muy fuerte. Y hubo una médico que le ayudó. Otra presa de Auschwitz que era médico, y le consiguió una inyección de veneno y le dijo: «Lo tienes que hacer tú misma porque yo soy médico y no puedo por el juramento hipocrático». Cuesta imaginárselo. Así que Ruth Elias mató a su propio hijo, porque no quería esperar a que lo mataran de hambre. Esa era la explicación. Explicaba por qué todo ocurría bajo la mirada de Mengele, que hacía experimentos con niños recién nacidos para averiguar cuánto tiempo duraban sin comer. Y supongo que la hija de Garda fue víctima de esa investigación. Fue en noviembre de 1944. En enero Mengele huyó de aquí, pero hasta entonces efectuó experimentos. Puede decirse que casi hasta el último día. Luego destruyó toda su documentación, así que no podemos estar seguros al 100% de que la hija de Garda formara parte de ellos. Sueño con ello a menudo. Y me alegro de despertarme y de que sea un sueño. No es la realidad. Un día le subí el correo como siempre y me la encontré llorando. Le pregunté qué le pasaba y me dijo:
que era una persona horrible. Le dije, ¿pero qué dices? ¿Cómo vas a ser una persona horrible? Ella me dijo, no me conoces, soy una persona horrible. Vi el dolor que reflejaba su cara. Era horrible. Nunca había visto tanto dolor en sus ojos azules. Me di cuenta de que tenía ganas de hablar. Y decidí escucharla. Le dije, ¿pero qué tiene de malo? ¿Por qué está mal enamorarse de alguien? Erais jóvenes, no pasa nada. Ella me dijo, pero él estaba casado. Luego me dijo, y eso no es todo. Tuve una hija. No me lo podía creer. Me pregunté qué le había pasado a la niña. Lloró y me dijo, ¿qué va a pensar Steven de mí? Pensará que soy lo peor, una zorra. Yo le dije, Garda, por Dios, ¿cómo va a pensar que eres una zorra? Fue otra etapa de tu vida. Luego le dije, tienes que contárselo a Steven, tiene que saberlo cuanto antes mejor. Mi hijo vive a 5.000 kilómetros de mí y no se lo podía contar por teléfono. Nunca encontré el momento. Nunca era el momento adecuado. Pensamos de modo dramatúrgico y creemos que las historias tienen que tener final feliz. Todos se preguntarán, ¿sabe Steven lo que pasó? ¿Ha cambiado la relación entre madre e hijo? ¿Es mejor ahora? Y esperamos que sí. Queremos un final de cuento de hadas. Por desgracia, he de decir que las cosas nunca son tan fáciles. Garda Schrage fue deportada de Berlín a Auschwitz en 1944. Ahora, más de 60 años después, ha contado por primera vez lo que vivió. La anciana de 85 años ha acudido desde Nueva York a la presentación del libro El silencio de Garda, del periodista berlinés Knut Elstermann. ¿La horrible y largamente callada historia de una anciana? Garda ha sido invitada al ayuntamiento de Berlín. No sabe que fuera le espera la prensa e incluso la televisión japonesa. Me dijo, ¿por qué te tomas la molestia? ¿Para qué vienes a Nueva York? ¿Por qué quieres escribirlo todo? No le interesa a nadie. Cuando me dijo que se iba a Berlín, pensé que me ocultaba algo de lo que no quería hablar. No quería que fuese con ella. Y me pareció todo un poco raro. Cuando volvió no me contó nada. Solo me dijo que en Berlín la estaban haciendo famosa y que no estaba acostumbrada a tanta expectación. Pero una noche, a finales de noviembre o principios de diciembre, tecleé su nombre en Google junto a la palabra silencio y aparecieron 25 artículos. Abrí uno de ellos y aunque no sé mucho alemán, entendí la frase que lo explicaba todo. Recibí una llamada de teléfono a las 3 de la mañana. Soy Steven. He leído en internet lo que te pasó y que tienes una hija. ¿Cómo no me lo contaste durante tantos años? Estaba muy nervioso. Enterarse así fue un golpe para él. Le sentó muy mal. Y que se lo hubiera
contado a Knut y no a él. Tenía razón. Cuando Steven se enteró, no quiso perdonarla y se volvió loco. Al final tuve la ocasión de hablar con él y le dije que su madre lo había pasado muy mal en la vida. Él dijo, no, nunca me lo contó. Nunca se lo contó a mi padre. Prefirió contarle la historia al enemigo. Le dije, Steven no son el enemigo. La salvaron y la ayudaron. Y no eran el enemigo. Además, el enemigo lleva años muerto. Compré el periódico como cualquier otro día. Lo abrí y vi fotos de ese bastardo, el Dr. Mengele. Había visto fotos suyas antes, pero nunca en un periódico. Por supuesto le odio. Es quien mató a mi hermana. Y ojalá hubiera forma de castigarle, o a alguien próximo a él. Pero murió hace 30 años y no se puede hacer nada. Si la niña hubiera vivido, Steven tendría una hermana. Siempre lo quiso. De pequeño, siempre me pedía un hermano o una hermana. Quería que tuviera un segundo hijo, pero no pudo ser. Me duele que Steven no tenga a nadie. Me gustaría que fuera más feliz. A veces creo que tengo algo que ver con el hecho de que no tenga vida propia. Me impresionó mucho que Garda me dijera que pensaba que Steven era más víctima de los nazis que ella misma. Estoy seguro de que a Steven le ha marcado la historia de sus padres y también lo que no sabía le ha marcado. En el fondo me siento aliviada, liberada de mi secreto. Solo Steven me recuerda que fue un gran error y a menudo lo lamento. Me siento un poco culpable. Tal vez subestimé el alcance. Hablábamos todos los días de Steven, siempre hablábamos de Steven, de Auschwitz, de los horrores que había vivido allí. Pero por supuesto lo más importante es el presente y su preocupación por su hijo. Era muy raro. Esa niña, ese bebé, ahora ha ocupado de algún modo su lugar en el mundo. Le hemos hecho revivir. La hemos recuperado como ser humano. Lo que más me sorprende es que Steven hablase de ella y dijera mi hermana. Me emocionó. Sin que yo le dijera nada, me habló de su hermana. La convirtió en una persona.
después de tantos años, estamos hablando de ella. Steven es todo lo que tengo. Le quiero mucho. Y seguramente en el fondo, él a mí también. Pero a veces me lo demuestra y a veces no. Y desearía que alguna vez me perdonase de verdad.